¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, en este caso desde el tallercito. Los amigos que me siguen desde la primera hora ya conocen la historia del lugar, pero bueno, quizás los amigos que se vienen acercando hoy no. Este es un lugar que me había dado mi padre, dado que, bueno, yo tenía una gran admiración y un gran fanatismo por lo que era la mecánica, desde muy chico de verdad. Hay gente que me conoce acá en el canal y puede dar fe de eso. Pero bueno, a él no le gustaba que toque sus herramientas, que esté en su taller. Era como una especie de molestia. Entonces me dio esta especie de cuadradito donde él pensaba que yo iba a arreglar la bicicleta y nada más. Y bueno, lo que están viendo acá y pueden ver en otros videos es más o menos lo que cuando chico de 11, 12, 13 no porque ya me había ido, pero bueno, de los 10 a los 12 años soñé tener esto. Y bueno, nada, cuando recuperé la propiedad, también la historia, los amigos la conocen. Bueno, traté de dejar el lugar lo más parecido a lo que yo soñaba tener en aquel momento. Claro, mi padre Antonio, le llamamos Antonio, nunca le dije papá. Él pensaba, este se va a entretener ahí desarmando la bicicleta, después no la vas a ver armar. Y bueno, pero hay cosas que cuando uno ya se empapa desde muy chico con determinados conceptos, determinadas cosas, dado que bueno, en la mesa, llamémosle familiar, no se hablaba de otra cosa que no sea fierros, y bueno, se va metiendo el bichito, y hay mucho de herencia también, obviamente, no es algo que pueda negar. Lo único triste es que él, en vez de notar un compañero, de notar una persona a quien volcarle sus conocimientos limitados, porque bueno, dista mucho de una persona que estudió, pero se daba mucha maña, sabía, no le resto mérito a lo que él ha hecho. En fin, esa es una breve introducción para los amigos que por ahí no conocen la historia de este tallercito. Bueno, yo acá hacía de todo, lo que se puedan imaginar. Lo único que tenía que tratar de hacerlo y terminarlo antes de que él llegue, porque bueno, las consecuencias podían ser graves. Cuando por ahí no se llegaba a terminar o no se llegaba a desarrollar la cuestión, me lo llevaba el proyecto, el trabajo, la motito, lo que sea que esté haciendo, a la casa de mi vieja, que es acá unas 3 4 cuadras, lugar donde yo vivo hoy, mi vieja, mi abuela. En fin, con los años, como dije, falleció. Eh, Después de mucha lucha se recuperó este lugar. Este lugar en particular, el que está dentro de la casa, que yo llamo La Ponderosa, se hizo para que dure 100 años, pero que no tenga otros dueños porque está a la venta, pero no preguntaron ni siquiera dónde es. En fin, eh, anécdotas. Y él siempre dijo, hay que hacerla dura porque no se vende nunca más. Y es como que lo decretó y la casa no se vende. Publiquemos donde la publiquemos, no se vende. De todas maneras, yo estoy muy cómodo con Jorgito en el taller, con este lugarcito donde puedo despuntar el vicio y hacer los videos. ¿A qué voy con todo esto? ¿A qué vas con todo esto, Tano? Dando vueltas. Nada, que me puse a ordenar un poco, dado que este lugar particularmente, como les estaba contando, y suelo irme por las ramas, lo encontré exactamente como yo lo había dejado, eh, podría decir 30 años atrás, tranquilamente. Simplemente lo que había era una motoneta Vespa que a mí me había sacado la policía en Rosales y Bianco porque me agarró doblando. Bueno, no se puede girar a la izquierda, me agarró girando a la izquierda. Bueno, me llevaron a la comisaría de Palomar, a mí me dejaron ir. La motoneta la tenía que retirar mi padre, que no era ningún gil, la guardó y quedó acá la motoneta, esperando que yo vuelva a buscarla. La motoneta Vespa me la había regalado mi tío Pepe. Yo la hice andar, tenía el palier cortado. En fin, la historia también está en los videos.
Producto de haberme quedado sin la Vespa, salí a comprar otra, traté, eran épocas, como ya todos saben, complicadas, complejas. Yo estaba con mi vieja cosía bolsas y vendía productos de Vía Balrosa en aquella época. Y bueno, con eso vivíamos y verdaderamente fui feliz con ella. Era una linda época, estaba en el industrial, estamos hablando de los 90. Bueno, sus ingresos mínimos, más algunas reparaciones que yo hacía, electricidad, por ejemplo, ella iba a comprar y alguna vecina le decía, no me anda la plancha, no me anda el velador, por ahí si se la llevo, sí, bueno, y hacíamos unos pesitos y vivíamos. A mí, en mis cumpleaños, la verdad nunca me faltó un presente de parte de ella, ya sea una colonia, ya sea un desodorante, la torta hecha por ella. La verdad que era una muy linda época. Posterior a esto que les voy a contar. Como encontré, como les dije, todo más o menos en su lugar, sacando que estaba la motoneta con 5 centímetros de tierra, una máquina de cortar pasto y alguna cosa más, pero esto estaba básicamente en el estado que lo dejé yo. Con el tablero que yo había hecho, porque yo había hecho muchas cosas, yo tenía mucha visión de futuro. Bueno, después con los años por ahí no desarrollé del todo lo que yo quería, pero bueno, estuvo bastante cerca. Muchos amigos de los que me conocen y me siguen en el canal, si estoy mintiendo en algo, déjenlo en los comentarios, no hay ningún problema, yo no estoy mintiendo, simplemente estoy haciendo este video para reflejar un poquito lo que fue mi vida, dado que es lindo hablar de esto y sigo dando vueltas y no digo la esencia. La esencia del video es que, como dije, encontré todo tal cual estaba. Bueno, yo puse todo a un costado, me dediqué a pintar, a colgar el tablero con las herramientas, qué sé yo. Y buscando, examinando, mirando en las cajitas que yo tenía en aquella época, he ido encontrando algunas cosas que son verdaderamente recuerdos, pero cosas que en aquel momento eran importantes para las reparaciones que yo realizaba en los ciclomotores con motorcitos Minarelli, con motorcitos Morini. Estaba hablando del Dadal, Yuki, bueno, Zanelas. Además, los amigos que me conocen saben que soy fanático de la marca Zanela desde cuando eran los hermanos Zanela, Santiago Zanela, Juan Zanela y no me acuerdo el otro hermano. Pero bueno, esa era una muy buena época, una verdadera época de muy buena mano de obra, donde trabajó al frente de muchísimos proyectos una persona que yo admiro mucho porque tiene demasiados conocimientos, creo que se lo valora poco, y estoy hablando de Gustavo Morea, verdaderamente un maestro. Sé que tiene un canal, debe estar cerca de 300.000 suscriptores, yo creo que debería tener 1.000.000 de suscriptores, pero bueno, son ideas mías, nada. Como encontré todo y empecé a revolver un poco, encontré algunas cosas que yo les quería mostrar y de paso les doy alguna explicación de qué se debe o a qué corresponden. Yo en algún video, desde mi otro taller, describí unas arandelas que Pipa, la casa de motos, los gente de Aedo, los contemporáneos de los años 90 se deben acordar. Pipa, estas arandelas, que son las que le dan el juego axial al cigüeñal de los motorcitos Minarelli, las vendía como repuestos. Era carísimo comprar esto en Pipa. Dado que, bueno, cada motor se ajusta, está bien, todos lo armaban sin esto y el motor andaba igual. Pero el que se lo tomaba en serio y le daba las tolerancias correspondientes con los Eggers, esto había que comprarlo y lo vendía como repuesto el tipo. Hasta que conseguí, ahí a 2 cuadras, una ferretería que se llamaba Ferrico, y ya no lo compraba como repuesto, sino lo compraba como arandelas metálicas de separación con un espesor determinado, 1/10, 2 décimas, igual. Así iba armando el motorcito y le iba dando la luz axial, acorde a
a cómo consideraba que tenía que quedar. Dado que, bueno, todo eso tenía una tolerancia. Esto es una arandela común, una arandela plana, imagínense el diámetro. ¿Qué hacía yo con esto? Esto yo, bueno, se lo robaba en el taller de Antonio. Yo lo utilizaba para hacer los escapes de los motores dos tiempos, dado que, bueno, los que por ahí conocen de motores dos tiempos saben que el escape es algo muy importante, dado que tiene que retener una cantidad de gases para que no se escapen gases frescos para la combustión. En fin, un día voy a hacer un video explicando el funcionamiento de un motor dos tiempos, pero el rebote, que se le llamaba, dado que al principio el escape venía como una especie de trompeta hasta un determinado lugar y después venía un cono invertido. En el cono invertido se ponía esta arandela, o bueno, la que correspondiese al escape que uno esté trabajando, para darle el rebote. A veces este agujero era más chico y había que darse a la tarea de hacer todos agujeritos acá hasta lograr una carburación que pueda lograr el mayor rendimiento. Estoy hablando de cuando uno ya se ponía por ahí, y ya la mostré alguna que otra vez, pero esta la dejé porque, bueno, esta fue la icónica. Por ahí se ponía a bajar la tapa de cilindros, a darle un poquito más de compresión, que no era algo tan fácil. O sea, uno con los años aprendió mucho, todo tenía un porqué, había que anotar todo, no era cuestión de bajar, comprimir y listo. O sea, había determinados grados de avance, o sea, de recorrido de pistón entre el punto muerto superior y donde empieza la compresión de cárter. O sea, había un montón de factores a tener en cuenta, pero que los entusiastas de aquella época, no nos olvidemos que estamos hablando de un chico de 12 años, la fuimos incorporando, y después cuando llegó a la escuela técnica, bueno, ahí ya uno ya sabía o estaba aprendiendo sobre seguro. Tengo la suerte de no haberme mandado macanas grandes me refiero a que se cruce un perno de pistón adentro de un motor dos tiempos y se clave, y bueno, vayan a hablar con mi padre y les cuenten lo que había hecho, dado que eran todas motitos de chicos de 12, 11, 13, venían con esos ciclomotores, tenían esa función, llevar madres al colegio con el chico atrás, o que la usen los chicos como primer motito. Lo que pasa es que, claro, empezamos todos con esa de limamos acá, le ponemos el escape. Después todo eso se solucionó porque con el paso del tiempo empezaron a salir kits que se llamaban Euro, los Euro 80, Euro 90, ya el 90 era bastante riesgoso porque, claro, aumentaban la cilindrada en base a lo que era el diámetro del cilindro. La biela seguía teniendo el mismo recorrido que la del 50 centímetros, y estábamos llevándolo casi al doble, pero andaba fuerte, o sea, lo único que no compartí nunca de eso es el embrague de competición. O sea, yo jugaba, dado que, bueno, no tengo acá para graficar uno, pero era un embrague con dos zapatas que por fuerza centrífuga giraba y se expandía, chocaba contra una campana y salía. Generalmente eso pasaba a las 2000, 2500 vueltas estando estándar. Cuando uno buscaba que tenga un poquito más de salida, ¿qué había que hacer? Poner resortes un poquito más duros. Pero bueno, era cuestión de jugar con eso, porque los embragues que venían preparados para ese fin, por ahí hacía tirar 6, 7000 vueltas al motorcito y salía rápido. Y muchas veces había que impulsarlo con los pies, pero salía rápido. Pero ¿qué pasaba? En 15 días no había más aros. O sea, nunca me gustó ese tipo de embragues. Preferí jugar con resortes, que en una época tenía bastantes resortes. Estoy hablando de lo que es ciclomotores, porque después voy a mostrar otros resortes que me gustaba jugar en la moto Puma. Para los que conocen,
las que venían con embrague a corchito, que bueno, le llamábamos embrague a corchito porque los discos antifricción tenían pedazos de corcho, que uno cortaba el corcho, los clavaba en el disco y lo sumergía en aceite hirviendo. Después se armaba todo, yo generalmente la enfrentaba contra el cordón y la hacía hacer un poco de fuerza como para que se hermane todo. O sea, tengo resortes, que esto los iba a mostrar un poco después, pero bueno, yo jugaba con la dureza de estos resortes, poniendo uno, poniendo dos, o sea, cruzándolos, a veces por ahí no ponía todos, dado que bueno, había que ingeniársela porque era una linda mecánica, pero ya en aquella época era antigua y bueno, nada, costaba. Me había elaborado, porque siempre tenía la costumbre o el hábito de jamás martillar con destornilladores, y me había inventado esta especie de gubia que es de una linda varillita de acero. Bueno, la aplané en una especie de yunque que tenía Antonio, que le llamábamos el amansaburro en aquel momento. Era un cilindro macizo de 4 pulgadas que estaba siempre en el piso y uno ahí arriba remachaba. Yo cuando podía me metía en el taller y bueno, ahí le usaba la piedra. Este filo que ven acá es el mismo que le saqué yo en aquellos años. Está manchado con pintura, pero porque seguramente en mi ausencia han revuelto así pintura. Pero este lo hice yo con el fin de no martillar destornilladores, que entre paréntesis no tenía, no tenían, ya todos saben mi historia. Les estoy mostrando las cositas que no tienen ningún valor, pero tienen mucho valor para mí, que tenía en aquel momento un chico que soñaba con esto, ¿no? Con lo que hoy por ahí se parece más o menos a lo que soy. Teníamos estos alargues de bujía, en este caso era rosca larga, en este caso era para rosca más corta. Obviamente en los ciclomotores que estoy hablando no servían para nada, porque el aceite siempre iba a estar por la lubricación. Pero, ¿qué pasaba? A veces esta rosca se zafaba y no se podía apretar la bujía. Entonces, ¿yo qué hacía? Agarraba un alargue de estos, lo ponía acá, dado que no variaba mucho la compresión, y si no, les reemplazaba la junta, porque había dos tipos de juntas, una con un espesor determinado y otra que era un anillo de aluminio. Entonces, si yo veía que se iba la relación de compresión, que verdaderamente no se iba, bueno, ahí ya tenía rosca para poner la bujía. Y para que no se salga, de este lado le hacía 2 o 3 puntos con esta o con este que está dando vueltas por acá. Con este le hacía 2 o 3 marcas ahí y ya se aguantaba el torque al ajuste de la bujía. Espero que se haya entendido lo que les quiero decir. Si bien el alargue de bujías en este tipo de motores no cumple ninguna función, dado que la lubricación la vamos a tener siempre por la mezcla que generemos con el combustible. En aquel momento le llamábamos 2T, hoy creo que se sigue llamando igual. O sea, esto, si se zafaba la rosca de la bujía se salía. Cuando uno pateaba la motito se salía. Pasaban muchas motos, nacían. ¿Por qué? Porque agarraban, la ponían y le daban con una llave gigante así, la apretaban. Bueno, se terminaba zafando la bujía. No había mucha solución más que agarrar un alargue de estos, que como dije, en este motor no cumplía ninguna función. Y bueno, lo que lográbamos era tener nuevamente una rosca en la tapa y poder enroscar la bujía. Esto a mí, quiero que sepan que no me lo enseñó nadie,
Si bien estoy seguro que como lo hice yo, se le habrá ocurrido a otro, porque cuando uno desarrolla algo, otro ya lo inventó, lo probó, fracasó o no, pero ya está todo inventado. No me lo enseñó nadie, lo razoné y lo hice solo. Y bueno, como dije, de acá atrás le daba un puntito con alguna de estas jubias y ya quedaba la rosca nuevamente. Porque eran caras estas tapitas, no eran tan baratas. Después, bueno, me había hecho de estas herramientitas con hojas de sierra, que servían para... Tendría que haber agarrado más bujías, dado que tengo como 100 bujías ahí, pero bueno, agarré una sola, no me gusta dejarlos esperando. Con estas herramientitas que yo fabricaba, se podía limpiar el interior de la bujía, sacarle el carbón, si algo estaba generando corto, y con esta parte darle la luz correspondiente. Está bien, muchos pueden decir, con la cantidad que tenés, se te rompían mucho las hojas de sierra. Le había hecho como una especie de cuchillito para pelar, pero eran todos para lo mismo. Sí, a veces se rompían las hojas de sierra porque lo único que tenía era este manguito para trabajar a modo serrucho. Y obviamente la sierra no estaba guiada por nada y se rompía. Esta es una hoja de época, Esta es una hoja de época que carece de acero totalmente. Si yo esta la doblo, la hago una U y no se parte. Créanme que es así, es como les cuento. Después, bueno, me había encontrado de transformadores que antes se veían en las calles desarmados, estas especies de delgas que a mí me daba justo, y ahora no sé dónde están, acá los encontré, me daba justo la luz para darle a los platinos de las motitos. El volante magnético, cuando uno sacaba la véntola, en caso que correspondiera, otros venían con refrigeración al avance, uno metía por las ventanitas del volante, como dije, la herramientita, y de acá, desde esta corredera, regulaba la luz de platino. Esta era la medida ideal para que la moto arranque rápido y no falle en alta, no haya rebote en alta. Me junté un par, tenía miedo de que se pierdan y no conseguirlas más. Me junté un par, están todas, la verdad que se han conservado con el paso de los años intachables. Así que bueno, son cosas que, como dije, por ahí no tienen demasiado valor, pero para mí sí. Este que mostré antes, muchos van a decir, no se parece mucho a unos que mostraste de actualidad. Sí, pero quiero que sepan que este es un pedazo de una llave de ruedas de las que venía en tipo L, que Antonio la dejó como un monio apretando y la tiró. Yo agarré y le corté la parte de lo que sería la palanca de esa llave. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Era una llave L para sacar ruedas. Bueno, estaba muy apretada, se paró arriba, la hizo un monio y yo lo corté. Podría haber sido más largo, pero se me iba de la función que yo quería, que era evitar martillar con destornilladores. O sea, esto para doblar arandelas de seguridad, para, no sé, sacar chavetas. Era una herramientita muy noble, muy útil. Después, bueno, para los amigos que se acuerdan, estos tacos lo hice yo con mucha visión de futuro. Hice uno pensando en las mechas, poner mechas. Bueno, con todo el elenco de mechas. La verdad que bastante visionario. Le hice como 70 agujeros. Y había hecho para poner las llaves Allen. Dado que, bueno, como conté,
venían en un blister que generalmente era de plástico, uno lo enrollaba y el primer tiempo andaba bien, pero después ya se salían las llaves salen, entonces la idea era tenerlas en el tallercito, todo que sea fácilmente de esconder, dado que bueno, Antonio era una persona que era muy cerrada, cualquier cosa que uno hacía, cualquier cosa que uno compraba o progresaba, él no se daba a la tarea de preguntar de dónde uno sacó el dinero, sino que simplemente decía, anda en cosas raras. No sé en qué cosas raras, porque siempre fui un tipo sano, la verdad. Pero bueno, son estigmas que por ahí uno carga. Y nada, dolían. Pero nada, como diría el amigo Edgardo Rosso, Tano, cambié el canal del ayer. Pero bueno, cuando uno se mete en todas estas cosas y ve todo esto, y ve la ilusión y el sacrificio con que un chico, porque era un chico, verdaderamente un chico, mis amigos que están en el canal pueden dar fe, Nico Escalone, Tecito, nada, todo esto fue pensado y desarrollado a los 11 años, que por ahí no tenga ningún valor, pero no veo muchos chicos de 11 años que anden armando y desarmando motores. Bueno, teníamos este repuesto, que era un repuesto genérico, no genérico, genérico me refiero a que podía ir en cualquier moto, era simplemente una canilla de paso. ¿Dónde venía? Venía en el Gilera Sempre, que tenía un tanque de plástico. Obviamente lo que carecía era de la función de reserva, que tengo que buscar, andaba dando vuelta a uno de los que va en los motores, o en los cuadros, mejor dicho, de Zanela, que venía con un filtro con distintas alturas, que bueno, cuando a uno se le paraba la moto y tenía que girar hacia reserva, se daba cuenta que ya estaba chupando de muy abajo el tanque y era hora de ir a cargar. Después, bueno, este extractor, que encontré un centro de embrague de motor Morini, y con este extractor que fabriqué yo con una planchuelita, se abulonaba acá, en estos dos agujeros, con tornillos de la misma tapa de la patada, y se apretaba el buloncito y este hacía fuerza contra la punta del cigüeñal y lo sacaba. Pero esto no fue así nomás. Yo esto, en mi inocencia, en mi ignorancia, lo calenté todo lo que pude en la hornalla de la casa de mi vieja. Mi vieja estaba acostumbrada a que yo tenía ollas con carburadores, de aceite hirviendo. Y bueno, siempre alguna bujía sobre la hornalla. Y lo endurecí todo lo que pude. La cosa es que ha sacado muchísimos embragues, y la punta sigue ahí. Así que bueno, tengo un par de cosas más para mostrarles. Bueno, este lo compré en Liniers. Sé que muchos por ahí lo ven en la actualidad, o lo vieron en la actualidad, este juego de destornilladores, pero no es la calidad de este. Este venía con un surtido de varios modelos de acetatos de acrílicos distintos, precios muy económicos. Lo compré en Liniers, cerca de la General Paz, donde vendían para los buscas. Bueno, de todos esos, el único que me quedó es este. La verdad que es un lindo recuerdo. Sé que hay, como dije, muchos parecidos, dado que yo he comprado en Macro un juego que es el mismo color, exactamente el mismo color, pero bueno, es otra herramienta, ¿no? De ese juego que les comento, el único que quedó era este, porque el resto obviamente se rompió por la pésima calidad que eran esos destornilladores. Después, bueno, quedan algunas cositas más. Por ejemplo, carburadorcito de Pierluigi del Orto, en este caso un 1412, que todos pensaban que iba cualquiera, en cualquier carburador, en cualquier ciclomotor. Y ya les anticipo que no. Por eso nunca las motitos quedaban bien. Todos los carburadores de Pierluigi del Orto para ciclomotores tenían una baja diferente.
acá adentro hay un montón de agujeritos que en aquella época por ahí se pensaba que simplemente era el chicler, el paso de aire y nada más. Acá adentro hay mucho misterio y mucho para practicar y aprender. No es un carburador simple. Así que bueno, nada. No los quiero aburrir. Les dejo un saludo grande. Hemos hecho un recorrido histórico por algunas piezas y algunas partes que había acá en el taller. Espero no aburrirlos, espero que les guste y nada. Como digo siempre, acá no hay libretos. Estas son anécdotas de mi vida que pedían mucho esos videitos.